Qué bueno, amigos y amigas de Noticias en Portada, que ustedes siempre están ahí sentaditos para ver con qué viene Manuel Ruiz esta semana. Hoy una bomba, noticia principal del programa, sabiendo de que ya estamos caminando a lo que es la declaración de los impuestos en los Estados Unidos. La gente lo espera. Tengo que esperar, tengo que hacer la declaración de mis impuestos. Y yo quise visitar la oficina de un hombre que tiene años en estos menesteres, profesional, le conozco, y por eso quise venir aquí entre papeles para que veamos de qué se trata. Me refiero a Pedro Álvarez para hablar de las declaraciones de impuestos aquí en los Estados Unidos. Yo le doy la bienvenida formal. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Bueno, Usted se me había perdido, Pedro. Extremadamente honrado de tener a una institución de la comunicación dominicana como lo es Manuel Ruiz, el hermano de todo el mundo, el hermano de la comunidad, y me siento honrado y te damos la bienvenida, igualmente que al público, por tener la oportunidad de compartir en este año, ya que son nuestro 30 aniversario, 1994, 2024, 30 años ininterrumpidos trabajando con los impuestos. Qué bueno. Entonces, una institución, una oficina que lleva por nombre P. Álvarez y Asociados. ¿Cuándo fue justamente que ustedes empezaron a trabajar? En la temporada de 1994, haciendo los taxes del año 1993. Ahí iniciamos. Todo el tiempo en la misma oficina, ha tenido distintos lugares. Hemos ido evolucionando. Comenzamos en el 23 East de la 170, rentando un escritorio en $75 a la semana. En aquel entonces, ahí estuvimos trabajando hasta el año 1998. En el 98 estuvimos en Castle Hill y Westchester Avenue. Después, en el año 2000, regresamos al 23 East de la 170. De ahí estuvimos en un apartamento que estaba adyacente en el 1411 de Townsend Avenue, que estaba conexo con nuestra oficina del 23 East de la 170. Y en ese apartamento nosotros tocamos el hito comenzamos en 1994 con 7 clientes y 10 años más tarde teníamos ya 7,000 clientes. Y era dentro de ese apartamento que estuvimos trabajando por muchos años. Pero yo me acuerdo, si yo llegué a ver ese apartamento. 10 años exactamente. Entonces, de ahí nosotros adquirimos el edificio el 1781. En el año 2002 adquirimos el 1781 de Jerome Avenue, pero no nos pudimos ubicar hasta 10 años más tarde, hasta el año 2012. Estuvimos nosotros entonces trabajando en el apartamento, y en el año 2012 entonces nos mudamos donde estamos hoy en día, en el 1781 de Jerome Avenue, que es un edificio propio. Gracias a Dios y a todo el apoyo de nuestra gente, nos hemos decidido quedarnos en el vecindario. Nos han hecho oferta para comprar. Y nada. Nosotros decidimos dejar el pie de nuestra comunidad, la bandera de nuestra comunidad en el vecindario. No queremos vender. Ya ustedes han escuchado la trayectoria, la cantidad de clientes satisfechos y que no han sido tumbados, que aquí no han sido estafados, se les ha resuelto problemas en esos aspectos. P. Álvarez, Pedro, Papá Pedro, ¿cuál es la importancia de la declaración de los impuestos aquí en los Estados Unidos? Mira, es el mecanismo que tiene el gobierno de equilibrar la balanza entre los que ganan mucho y los que ganan poco, o los que no reciben ingresos. Entonces, a través de la planilla de impuestos se equilibra la balanza, y es donde se pasa a balance de las operaciones, tanto de los negocios, del gobierno, como los individuos. Entonces, cuando llenan la planilla de impuestos, por ejemplo, el empleador dice, le pagué al empleado tal X cantidad de dinero. Cuando el empleado rinde la cuenta, eso se reconcilia. Y ahí el gobierno entonces va reconciliando entre ingresos y gastos que cada uno. Lo que es gasto para las compañías y los empleadores es un ingreso para los
contribuyentes y así sucesivamente, igualmente que los intereses y las ganancias y pérdidas de las acciones y de capital y todo ese tipo de cosas es donde se equilibra la balanza, donde se le rinde cuenta y dice, mira, recibí tal, y de ahí se saca cuenta los ingresos taxables. Entonces es la oportunidad que tienen los individuos de reconciliar la cuenta. Aparte de eso hay otro detalle muy importante. Esa tarjetita que nosotros tenemos, el Seguro Social, que puede ser el equivalente de la cédula de los dominicanos y de otros países, es un número que tiene esa función, seguridad social. De cada peso que nos ganamos, nos ponen 15 centavos en el Seguro Social. Cuando nosotros trabajamos en una compañía, 7 centavos y medio lo pone el empleador y 7 centavos y medio lo sacan del cheque que nos corresponde cada semana. Entonces, esos 15 centavos se van acumulando dentro de nuestra cuenta de retiro y cuando nos llega la edad de retiro a los 62 o si nos discapacitamos antes, Dios proteja, pues simplemente lo que tenemos acumulado nos dan un cheque de por vida en el Seguro Social. Entonces, con la rendición de cuentas de nuestra planilla de impuestos es donde se acredita a nuestro Seguro Social ese dinero. Entonces, para los que trabajan por cuenta propia, llámese los barberos, los salones de belleza, los taxistas, constructores, mecánicos que trabajan por cuenta propia, pues simplemente ellos tienen que pagar esos 15 centavos. Y de ahí la importancia de rendirle cuenta y llenar nuestra planilla de impuestos, aún usted trabaje independientemente, porque en la medida que usted contribuye, así tiene derecho a sacar, cuando usted se retire, entonces le van a dar su cheque de pensión que usted se puede llevar a donde usted vaya, porque es un derecho comprado, que usted paga por eso. Entonces, Pedro, la pregunta es, ¿quién debe entonces declarar impuestos aquí en los Estados Unidos? Todo individuo que ha tenido ingresos taxables debe rendirle cuentas al gobierno. Llenar es nuestro beneficio, es el deber de rendirle cuentas. El sistema de impuesto americano es voluntario, donde cada uno voluntariamente reporta las planillas de impuestos y ese es uno de los beneficios donde hay uno de los países que tiene mayor número de contribuyentes voluntariamente. Hay otros que son compulsorios, que tienen que llenar obligatoriamente, pero el sistema americano es voluntario y entonces la mayoría de las personas lo hacen independientemente. Me gustaría saber, estamos en una era totalmente digital, avances tecnológicos, y mucha gente recurre a hacer declaraciones de impuestos ellos mismos a través del internet, usando la computadora. Y la pregunta mía es, ¿hasta dónde vale la pena, Pedro Álvarez, dejar camino real por vereda? ¿Hasta dónde es adecuado que declaremos impuestos a través de este sistema de computadora, que es muy bueno y yo creo que sí, pero cuán importante es el técnico que trabaja y que agarra de las manos al interesado en declarar los impuestos? Definitivamente, es una gran diferencia entre tú ir a la tienda y decir, yo quiero una ropa de tal size o de tal número que no se adecúa totalmente al cuerpo de la persona. A diferencia de que usted ir donde una modista o un sastre y le dice, mire, yo quiero un traje a la medida. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre hacerlo por el internet y hacerlo con un preparador de impuestos. Entonces, tenemos organizaciones como LATAX, Latino Association Tax Preparer, con su flamante presidente Samuel Sánchez, que cada año capacitan y preparan a preparadores de impuestos profesionalmente con las credenciales debidas y que conocen un poco más allá de lo regular y la experiencia que tienen acumulada de años en el ejercicio profesional de los impuestos. Entonces les da una ventaja adicional a las personas que van donde estos preparadores. De cualquier manera, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, es relativamente fácil
de hacerlo a través de en línea. Pero un preparador normalmente tiene una gran ventaja con relación a hacerlo independientemente. Hay mucha gente que ya se está frotando las manos. Si ¿cuándo va ya a comenzar la declaración de impuestos? Porque están esperando la devolución. ¿Cuáles son las variaciones y modificaciones que presenta este año, si es que la tiene? Y a mí me gustaría ahora, Pedro, que abordemos ese tema. ¿Qué le parece? Definitivamente. Mira, no ha habido ningún cambio con relación al año pasado, los años anteriores. Alrededor de $6.500 por el primer niño, casi $10.000 por el segundo, y varía dependiendo de una tabla. Es bueno que se sepa que la temporada de impuestos es el tiempo de equilibrio del presupuesto de las familias trabajadoras, de las clases, de la estructura de menos ingresos dentro de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que con el llenado de la planilla, los créditos que dan por los niños representan entre un promedio de $10.000 en familias de la clase trabajadora. Eso entra a las arcas de las familias en nuestros vecindarios. Porque cuando vemos el nivel de ingreso, el promedio de ingresos de nuestros vecindarios y el número de la familia, vemos la composición de que familia con niños y ingresos bajos. Entonces ahí es donde llega esa cantidad de dinero. Por eso es que tú ves que la mueblería, toda clase... Se dinamiza todo, se dinamiza todo. La renta atrasada, como dice, para gozar de los santos. Con el income tax yo resuelvo. Ya de aquí en adelante, desde el mes de enero en adelante, todo está en pausa, hasta con el income tax yo resuelvo. Uf. Ese es el parte del mecanismo que tiene, de los ciclos económicos que tiene la economía de los Estados Unidos, en el cual tiene su etapa. Esta es la etapa, entre enero y abril es la etapa que tiene que ver con los income taxes y con el dinero que viene a las familias a la clase trabajadora. Pedro, yo, porque declaro impuestos, muchas veces me han pedido formulario y se debe de llenar tal formulario. Digo yo, pero ¿cuántas cosas es que hay rara? Y precisamente me gustaría ahora que habláramos un poquitico de diferentes formularios. Por ejemplo, hay un formulario que es el 1040. ¿Qué es este formulario? El 1040 es la base de la estructura fiscal de los Estados Unidos, en el cual es un formulario simple que tiene la información del contribuyente, nombre, seguro social, y los datos personales, dirección y todas esas cosas. En la primera página, vamos a decir, están todo lo que tiene que ver con los ingresos, diferentes tipos de ingresos, desde salario, por cuenta propia, intereses, dividendos, ganancias de capital, todo tipo de dinero que entra se presenta en la primera etapa de la primera página de ese formulario 1040. En la segunda etapa están las diferentes tipos de deducciones, si es soltero, casado, cabeza de familia, viudo. Entonces ahí vienen los diferentes tipos de deducciones que tiene, igualmente que las exenciones, cuánto depende tiene, cuántas personas son. Entonces hay que poner todos esos datos, toda esa información. Entonces vienen los gastos deducibles, si tiene donaciones, si tiene intereses de mortgages, de propiedades, todos los tipos de deducciones entonces van en esa segunda etapa, igualmente que las donaciones que se hacen a organizaciones sin fines de lucro, iglesias y así. Y después se calcula los ingresos. Después de hacer todas esas deducciones, viene lo que se llaman los brackets. Los brackets es la tarifa de impuestos que el individuo está y es basado en el nivel de ingreso que tiene. Entonces le aplican una tarifa de impuestos que se multiplica y se obtiene los impuestos que tiene que pagar. Y si tiene retenciones de las que le sacan de su cheque, pues entonces es posible que genere una devolución. O puede ser un balance adeudado si lo que les retuvieron no es suficiente. Yo recibí varios cheques de una persona y me dijo, tiene que llenarme un W9. Ese formulario W9 los requieren todas aquellas personas que le van a pagar a terceros que no son corporaciones. Cuando le van a pagar a un individuo, tienen la obligación de llenar ese formulario para hacerle un formulario 1099.
Entonces, ese formulario W9 explica de que la persona es un individuo que tiene una situación, un domicilio dentro de los Estados Unidos, y así le previene al pagador de que tenga que hacerle una retención de un 28%. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, es un extranjero que vive en el exterior, que no tiene domicilio en los Estados Unidos, tiene que hacerle una retención del 28% de la cantidad a pagar y tiene que enviárselo al gobierno. Eso es parte de, con ese W9 se evita de que le saquen el 28% de lo que se recibiría.